de salida yo también estoy por acá. Por ahí les mandé por Classroom un par de lineamientos de lo que van a ser las clases de hoy. Ya la tienen por ahí. Vamos a hablar sobre la jurisdicción penal y sobre la competencia. Ya bajaron la hojita. Ya tienen a la vista lo que es la jurisdicción penal. Ya, Lic. Ok. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre la jurisdicción penal y la competencia penal. Lic. Sí, vale. Lic, con una molestia. Fíjese que yo en la última tarea no la pude subir, pero ya la tengo elaborada, pero fue por temas laborales, ¿verdad? Que no me dio tiempo de subirla en el plazo que usted estipuló. No se preocupe, a nadie se la pedí. Ah, nadie se la pidió. Sí. Ah, vaya, gracias, Lic, perdón. No le vaya a pasar lo mismo para el examen, Walter, porque ahí sí ya no va a haber remedio. Hay que pedir permiso antes, ahí arregla su horario antes del examen. Reitero, aprovechando, le reitero las instrucciones que platicamos el último día. Sí, no tenemos ningún inconveniente ahí. Los que, ¿cómo se llama? Arreglan bien todas las cosas para no tener el inconveniente de estar en. Sí, lo que pasa es que por la naturaleza del trabajo, ahí sí que me toca priorizarlo y Claro. no hay vuelta de hoja. Pero si de ser necesario, pues me tocaría someterme a un extraordinario, pero siempre le agradezco, voy a tratar de hacer todo lo posible para hacer el tiempo y someterme a la evaluación. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo, porque que nos tienen que probar si, bueno, mejor lo vemos en su momento para que no se angustie, porque extraordinarios conmigo es un poquito justificable. Si no hay, pues por eso le estoy dando las instrucciones que hay que priorizar. Vaya, le agradezco bastante. Hablemos de la jurisdicción penal. Ya tienen su hojita por ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de un concepto, vamos a hablar de los elementos de la jurisdicción y luego vamos a hablar de las clases de jurisdicción. En términos generales, pregunto, en términos generales, ¿qué es la jurisdicción? A ver quién me puede responder. Sí, Néstor. La facultad que tienen los jueces de impartir justicia, Lic. En términos generales, decimos que es la facultad de administrar justicia, de impartir justicia, correcto. Cuando hablamos de la jurisdicción su origen viene del latín, jus, derecho. Dicere, decir. Quiere decir el derecho. Declarar el derecho aplicable en un caso concreto. Digamos que la jurisdicción en términos generales es la facultad de administrar justicia, la facultad que tienen los jueces de conocer en determinados casos. Ahora, ¿qué es la jurisdicción penal? Cuando hablamos de la jurisdicción penal, decimos que la jurisdicción es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal a un caso concreto mediante un proceso. Repito, la jurisdicción penal es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal a un caso concreto mediante un proceso. La jurisdicción, o mejor dicho, los elementos de la jurisdicción son el de decisión y el de imperio. Cuando hablamos de la
decisión, estamos hablando de una facultad declarativa. El Estado tiene una facultad declarativa, que es la potestad de declarar con fuerza de verdad legal los fallos que se adoptan en los tribunales. Es decir, que se reconozcan con fuerza de verdad legal el derecho aplicable a cada caso concreto. Por ejemplo, ¿dónde creen que se concretiza esta facultad de decisión? ¿En una sentencia, Lick? Es precisamente en la sentencia. Es ahí donde se declara el derecho aplicable. Recuérdense que cuando hablamos de la jurisdicción, es la facultad de aplicar la ley penal, o es mejor dicho, es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal a un caso concreto mediante un proceso. Entonces, la facultad declarativa que tiene el Estado es a través de la decisión, las decisiones que se adoptan, que se toman en tribunales en cada caso particular. Y esto básicamente se concretiza, digamos, se materializa en cada una de las resoluciones y en esencia, en este caso, en la sentencia penal. Porque en la sentencia, después de haber pasado todo el tamiz de la investigación, del procedimiento intermedio, del juicio, finalmente el tribunal o el juez va a dictar una sentencia. Va a dictar una sentencia ¿con base en qué? Con base en todas las etapas que se han desarrollado del proceso. Y básicamente con base en lo que ha visto y oído el juez en el debate. Va a dictar una sentencia, va a ejercer una facultad declarativa. ¿Se recuerdan que decíamos de que el Estado, a través de la función penal, incrimina, es decir, determina delitos y fija penas? Luego crea el mecanismo necesario para aplicar esa ley penal al caso concreto. Y regula lo que es el proceso, regula todos los mecanismos para aplicar la ley penal al caso concreto. Luego dice la función jurisdiccional, es decir, cómo se va a proceder para la averiguación en cada uno de esos casos en particular. Y tenemos que ir una denuncia, una querella, una prevención policial, que después de eso se inicia toda una investigación. El fiscal termina con un pedido al tribunal, con el pedido del fiscal de cómo termina el procedimiento en la fase de investigación. Y asumamos que está tomando la decisión de plantear la acusación. Al plantear la acusación, porque hay motivos suficientes para llevar a juicio público a una persona, luego hay un procedimiento intermedio, luego hay una fase de lo que es el debate, el juicio, el debate y luego una sentencia. Ya teniendo todos esos antecedentes, va a dictar una sentencia. Obviamente, ante la dilación del proceso se van a dictar una serie de resoluciones también, o una serie de decisiones que se tienen que acatar, porque se impone ante terceros, y no digamos la sentencia, porque la sentencia, por más que fuera una aberración jurídica, una monstruosidad jurídica, como dicen muchos, aunque fuera de esa forma, el Estado, o mejor dicho, se tiene que reconocer porque se impone ante terceros la decisión que ha
que ha ejercido el tribunal. Y esto tiene mucha relación con lo que hablábamos del derecho de castigar del Estado, o sea, del ius puniendi. A través del ius puniendi, el Estado se reserva el derecho de castigar, o sea, el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto, facultad declarativa, declara el derecho, pero al Estado no solo le interesa que se declare el derecho aplicable, que se declare que esta persona es autor responsable del delito de robo y como consecuencia de eso se le impone una pena de tantos años de prisión. No, al Estado también le interesa que se cumplan esas penas, y entonces tiene el segundo elemento que es el de imperio, o sea, la facultad que tiene el Estado de ejecutar. Entonces, a través del imperio está ejerciendo una facultad ejecutiva, mediante la cual se hace que se cumplan las resoluciones que se han emitido por parte del tribunal. Es decir, que no le interesa decir solo, mire, usted es autor responsable del delito tal, sino que a la vez tiene que ejecutar esa sentencia, tiene que cumplirse esa sentencia, tiene que cumplir los años de prisión que se le han impuesto. Y les pregunto, ¿a través de qué, o cómo hace el Estado, mejor dicho, para ejecutar esa sentencia? Facultad declarativa, facultad ejecutiva. ¿Cómo ejecuta la sentencia? Pregunto, a ver quién me puede responder. Repito, el Estado declara el derecho. Facultad declarativa. Facultad ejecutiva, que se ejecute lo que se ha juzgado. ¿Y de qué se vale el Estado para ejecutar esa sentencia? Si Walter quiere hablar. A través de su poder punitivo, Lick, en este caso sería... Sí, es un poder punitivo, pero ¿de qué se vale el Estado? ¿Cuál es su aparato de fuerza? El Estado tiene un aparato de fuerza para hacer que se cumplan las sentencias. La Policía Nacional Civil. No declara el derecho. ¿Qué dicen los demás? El derecho penitenciario, Lick. El derecho. ¿Qué dicen los demás? Ahí, le voy. Perdón, ¿ya? Sí, pues no sé. El Ministerio de Gobernación. ¿Qué dice Adaí? Por los tribunales de ejecución, pienso yo, ¿verdad? Ahora bien, si estamos hablando del sistema penitenciario, este solo sería una parte casi que técnica, por decirlo así, ya que este solo tiene la función del resguardo del delincuente o bien de la persona que delinque y protección hacia la sociedad de esas personas, de sus acciones que van en contra de la ley. No sé si estoy mal. Vamos a seguir viendo opiniones a Adaí y después llegamos a algunas conclusiones. Bueno. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Sí, disculpe, a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Luis Fernando. Buenas noches, licenciado.
considero que lo hace a través de la sentencia y después de la sentencia ya se vale de la policía quien traslada a la persona a donde corresponde, que sería el sistema penitenciario en el cual ha de cumplir las penas. ¿Quién más? Quiero oír opiniones, quiero oír puntos de vista. Mejor dicho, para que veamos bien lo que es. Y después vamos a, como decía ahí, después vamos a concluir en algo. Voy a preguntar. Claudia Paola Galicia. ¿Dónde está Paolita? Claudia Paola. Estamos esperando a Claudia Paola. ¿No estará Claudia? ¿O solo está conectada al aparato ahí? Dámares Esther. Claudia Paola no vino, ¿verdad? Buenas noches, Dámares. licenciado. Dámares, Yo opino que los que tienen el poder en el Estado para pues, dictar la justicia, que sería el organismo judicial, ya que pues el Estado es el que se encarga de crear las leyes y el organismo judicial se encarga de pues todo el proceso, ¿verdad? Sí, es decir, el Estado, a través del organismo judicial, por supuesto. Hagamos una cosa, leamos lo que dice, busquémoslo en la Constitución, a ver dónde está regulado en la Constitución. Está en el artículo 203. Léalo, por favor. Ahorita se lo dígame. Independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el apoyo que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusiva y absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establece. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ok. Fíjense bien. Dice, la justicia se imparte en conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar. Potestad de juzgar, función declarativa. Que se reconozcan con fuerza de verdad legal las resoluciones que han dictado los tribunales y promover la ejecución de lo juzgado. Es decir, promover, ejecutar, imperio, facultad que tiene el Estado ejecutiva de promover lo juzgado. Es decir, que al Estado no le interesa solo declarar el derecho, sino que también que se cumplan
resolución que se ha adoptado. Usted es autor responsable del hecho de haber cometido un robo. Usted es responsable del delito de robo y por eso se le impone una pena de tantos años de prisión. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar esa pena? Y esa era la pregunta. ¿De qué se vale el Estado? Porque el Estado tiene su aparato coercitivo, digamos, de fuerza, que obviamente está integrado por diferentes elementos. Y eso es lo que quiero que determinemos. ¿A través de qué o cómo hace el Estado para ejecutar la sentencia? Licenciado, se basa en la Constitución y las leyes, como lo dice aquí el artículo. Sí, pero ¿y qué dicen las leyes? Daniel Ávila, ¿qué dice Danielito? Vamos a ver, pues, Daniel. Pues acá estoy analizando aún, licenciado. Se está analizando aún. ¿Y Daniel Estrada qué dice? A través de un procedimiento. Sí, Daniel. Como hemos hablado de primera parte del juicio, y eso lo hacen los jueces, ¿verdad? Entonces ya después ellos emiten la sentencia y ponen a su disposición a la persona, a la policía, para que los lleve a la cárcel o al correccional que le corresponda. Vamos a ver qué dice Daniel. Ya que le levantó la mano, Lick. Yo opino que a través de los órganos correccionales, Lick. ¿Cómo? Opino que a través de los órganos correccionales. Correccionales. A ver, Jacqueline, ahora sí, Jacqueline. Licenciado, por medio de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de ejecutar. ¿Y cómo ejecuta la Corte Suprema de Justicia? Por la... Luis, perdón, a través de los tribunales de ejecución podría ser. Correcto. Es a través de los tribunales de ejecución. ¿Qué más? Esa es una parte. Y el sistema penitenciario, Lick. También es otra parte importante. Tribunales de sentencia, ejecución y el sistema penitenciario, ¿sí? Tribunales de ejecución, fiscalías de ejecución y el sistema penitenciario. Es decir, a través del sistema penitenciario, el Estado ejecuta las penas. Es decir, hay tribunales específicos de ejecución. Hay fiscalías de ejecución que llevan el control de todo esto, ¿sí? Que llevan el control de todo esto. ¿Y cómo hace el Estado? Pues a través del sistema penitenciario, a través de los guardias de presidios, que tienen su aparato de fuerza, a través de los ¿cómo se llama? De los centros de cumplimiento de pena, las granjas de cumplimiento de pena, está Pavón, está Canadá, está Cantel, y algunas otras cárceles o penitenciarías donde guardan prisión los que ya han sido condenados. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No veo quién es.
Bien. Entonces, la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado es con exclusividad de los tribunales de justicia. ¿Sí? Ahí, potestad de juzgar, función declarativa. Y promover la ejecución de lo juzgado, función ejecutiva. Imperio, decisión e imperio. Ahí tenemos los dos elementos de la jurisdicción penal. Veamos qué dice el Código Procesal Penal. Busquemos ahí en el código. A ver quién lo encontró ya. ¿No lo encuentran o no tienen el código? Sí, Fernanda. Buenas noches, Lick. Yo lo encontré en el artículo 37 del Código Procesal Penal. Lea, por favor. Jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal de conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Ahora leamos el artículo 38. Extinción. Artículo 38. Extinción. Extensión. O usted tiene extinción. Sí, extinción tengo yo. Reformaron el código hoy temprano en el Congreso, no nos dimos cuenta, hombre. Sí, el mío también dice extinción. Extensión. Sí. ¿Saber de qué autor tienen ustedes o no? Extensión, dice el mío. A ver, ¿quiénes tienen extensión y quiénes tienen extinción? Yo tengo extensión, dice el mío. Yo tengo extensión. Yo tengo extensión. Buenas noches, licenciado. ¿Lo puedo leer yo? Léalo, por favor. Artículo 38. Extensión. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional, en todo o en parte, y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. Veamos el 39. Artículo 39. Irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Ahí hablamos de la jurisdicción penal que es irrenunciable e indelegable. Lo importante aquí de estos tres articulitos, creo que el esencial es el de la jurisdicción penal, que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y la falta. Los tribunales tienen la potestad pública de conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Y decimos sus resoluciones porque, como les decía, en cada una de las etapas procesales se van dictando ciertas resoluciones que habrá que acatarlas. Y en esencia, cuando se dicta la sentencia, se está declarando el derecho aplicable al caso concreto. Es decir, que el Estado está desarrollando una actividad declarativa y en la otra es una actividad ejecutiva porque ejecuta lo juzgado.
Ahora bien, busquemos qué dice en la ley del organismo judicial. El último puntito que tienen ustedes ahí de la jurisdicción penal en el desarrollo de la clase dice clases. Y ojalá que no me vayan a entender mal como me entendieron en la otra clase que costó mucho que entendiéramos. Realmente les puse clases solo para tener un punto de referencia. Pero la jurisdicción penal no existe en clases, sino que es única. No podemos decir que hay clases de jurisdicción penal. En la anterior ley del organismo judicial, o anteriormente, mejor dicho, teníamos regulado que habían dos clases de jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria o común y la especial o privativa. Y lo que decía la anterior regulación en la ley del organismo judicial era, la ordinaria o común era la que conocían todos los tribunales ordinarios. Y la especial o privativa era la que conocían los tribunales especiales, dependiendo, decía, de las personas o de la naturaleza del hecho. Dependiendo de las personas o de la naturaleza del hecho. Entonces dividía la jurisdicción en ordinaria, común y especial o privativa. La ordinaria conocía los tribunales ordinarios y la especial la conocían los tribunales especiales, dependiendo del hecho o de la naturaleza del hecho o la particularidad de las personas. Entonces ahí teníamos a los tribunales militares, a los tribunales de menores, las personas, ahí hacía una relación en relación con las personas. Tenían que ser militares porque todos los del fuero común, todos los ciudadanos comunes y corrientes, los juzgaban los tribunales ordinarios y los militares, los tribunales militares. Y a los menores había tribunales especiales de menores. Y los hechos de tránsito, ahí era la naturaleza del hecho. Habían tribunales de tránsito, específicamente solo conocían tránsito y no conocían más. En cambio ahora no. Y leamos a alguien por ahí, vamos a ver. A ver, Francisco Zacarías. Buenas noches, Lick. Buenas noches, por favor, léame el artículo 58. Con mucho gusto. Artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial. Jurisdicción. La jurisdicción. Leamos el 57 antes, que tiene relación con lo que hemos explicado, y después leemos el 58. Con gusto. Artículo 57. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia de litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. La ley del organismo judicial en este sentido, denme un momentito, Francisco. Un gusto. Regula lo que ya hemos platicado, potestad de declarar y potestad de ejecutar. Ahora, cuando estamos viendo ya lo que yo le llamaba, solo para entendernos, clases de jurisdicción, que realmente no existen clases de jurisdicción. Veamos lo que dice el 58, por favor, Francisco. Con gusto, Lick. Artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos. Déjeme un momentito. La jurisdicción es única. ¿Por qué? Es única porque emana del Estado. Es decir, tiene que ser igual para todos. No tiene que haber un especial por diferentes hechos o por la naturaleza de los hechos o por la particularidad de las personas, sino que es única. Es decir, como es única, digamos que el papá Estado tiene
todos sus hijos tienen los mismos derechos, todos los hijos son iguales. Entonces, la jurisdicción penal es única, no hay clases, para que quede claro. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos. Por favor, lea, Francisco. Inciso A, Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. Inciso B, Corte de Apelaciones. Inciso C, Sala de Niñez y Adolescencia. Inciso D, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Inciso E, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Inciso F, Juzgados de Primera Instancia. Inciso G, Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas. Inciso H, Juzgados de Paz o Menores. Y inciso I, los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción cualesquiera que sea su competencia o categoría. Ok. Me van a leer entonces ahí, en la ley del organismo judicial, del 57 al 134. 57 al 134. ¿Ya tomaron nota? Ya, gracias. Licenciado. Okay. Ya, gracias. Recapitulando un poquito lo que hemos hablado de la jurisdicción. La jurisdicción viene de la palabra latina judicere, jus, derecho, dicere, decir el derecho aplicable al caso concreto. Y cuando hablamos de la jurisdicción en términos generales, nos referimos a la potestad de administrar justicia. Y esta corresponde al Estado, ¿sí? Deviene del derecho de castigar del Estado, del jus puniendi. Es decir, el Estado se ha reservado para sí el derecho de castigar, el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto. Y cuando hablamos de la jurisdicción penal, decimos que es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en un caso concreto mediante un proceso. Repito, la jurisdicción penal es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en un caso concreto mediante un proceso. Tiene dos elementos, el de decisión y el de imperio. Cuando hablamos de la decisión, el Estado es la potestad declarativa que tiene el Estado de declarar el derecho aplicable en cada caso. Es decir, que se reconozcan con fuerza de verdad legal las decisiones que se adoptan, es decir, las resoluciones que se van dando en cada una de las etapas del proceso. Y especialmente para lo que estamos viendo en la sentencia, para que se reconozca con fuerza de verdad legal. Es decir, que se impone ante terceros, hay que cumplírsela. Digamos que es ley, pues hay que cumplirla. Pero al Estado no solo le interesa la facultad, mejor dicho, la potestad de declarar el derecho aplicable, sino que tiene que ejecutarla. Esa es la potestad que tiene el Estado de que se cumplan las decisiones que se han tomado. Por supuesto, todo esto es a través del organismo judicial. Que se cumplan las resoluciones que se han tomado. ¿Y cómo es que se van a ejecutar? Pues a través de sus aparatos de coerción y sus instituciones que tienen. Hablamos de los tribunales de ejecución, fiscalías de ejecución y el sistema penitenciario. Cuando hablamos de las clases de jurisdicción, decimos que no hay clases de jurisdicción, sino que es única, que emana del Estado, solo que con diferentes matices, podríamos decir. Les comentaba yo que anteriormente la propia ley del organismo judicial tenía regulado que habían ¿cómo se llama? Una jurisdicción ordinaria o común, que es la que hacían los tribunales
los tribunales ordinarios, y la especial o privativa que la ejercían determinados tribunales dependiendo de la naturaleza del hecho o de las particularidades de las personas. Y en ese sentido hablábamos de tribunales de militares, tribunales de menores y tribunales de tránsito. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con relación a la jurisdicción? ¿Tienen preguntas? Si no, entramos a... Sí, Axel. Los artículos que usted dijo del 57 al 138, 134, hay que leerlos para el examen. ¿Qué dije yo el primer día de clases, Axel? Ese día no me conecté. Pero lo dije el primer día de clases. ¿Ah? Ese día no me conecté. ¿No se conectó? No. Creo que es importante estar conectado siempre. Ese día yo di las instrucciones las instrucciones de los exámenes, pero con mucho gusto se las voy a dar. En el examen entra, desde que yo dije, buenas noches jóvenes, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Higueros, hasta lo que veamos, una clase antes del examen parcial. Es decir, todo lo que yo he hablado aquí, todo, hasta mi nombre es materia de evaluación. Hasta lo que veamos el día jueves. Gracias, Luis. Y en el segundo examen parcial, de una vez le voy a explicar, Axel, para que no se quede con dudas, ya no le va a usted entrar la cosquita ahí de preguntar qué es lo que entra y qué es lo que no entra. En el segundo parcial entra desde que yo dije, buenas noches jóvenes, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Higueros, hasta lo que veamos, una clase antes del segundo parcial. Y en el examen final entra desde que yo dije, buenas noches jóvenes, mi nombre es Manuel de Jesús Elías Higueros, hasta lo que veamos, una clase antes del examen final. Es decir, que siempre va a entrar todo, y todo lo que hablemos aquí, y todo lo que yo les deje de leer. Y la obligación de ustedes, también dije en esa oportunidad, era que yo solo iba a dar unos artículos básicos aquí, y que la obligación de ustedes era estudiar, leer el título o el capítulo o el libro completo de lo que estamos leyendo, porque poco a poco vamos a ir metiéndonos en el código. Cuando citamos, al final va a entrar todo el código, pues todo el código penal, procesal penal, perdón. De hecho, fíjese que ya cuando vimos el del Ministerio Público, ya la ley de la ley del Ministerio Público también entra, para que no se confíen. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la jurisdicción? Lick, buenas noches. Lick, usted habló de que existen fiscalías de ejecución. Es decir, dentro del Ministerio Público también hay fiscalías especiales para la ejecución de las sentencias. Sí, son las que controlan que se ejecuten las sentencias. Gracias, Lick, muy amable. Licenciado, una pregunta. Usted habló de la función declarativa, que es la de los tribunales, y luego nos habló de los tribunales de ejecución. Esos son los que se encargan solamente de ejecutar las sentencias. Ejecutar las penas. Sí, las sentencias. Muy bien. Gracias, licenciado. Vaya. Licenciado, disculpe, no me quedó muy claro el elemento de imperio. ¿Se podría, por favor, explicarlo? Disculpe la molestia. A través del imperio, a través de la facultad, o consiste en la facultad o potestad que tiene el Estado o los órganos jurisdiccionales para hacer que se cumplan las resoluciones que se adoptan. Es decir, el Estado, les decía yo, tiene su aparato de coerción. Y esas resoluciones que se adoptan la facultad, la potestad que tiene el Estado, facultad ejecutiva, de ejecutar los fallos. ¿Y cómo lo hace? A través de los tribunales de ejecución
fiscalías de ejecución y a través del sistema penitenciario. Granjas de rehabilitación penal, Pavón, Canadá y ¿cómo se llama la otra? Cartel. En estas, a través de esto es que hace el Estado que se cumplan o que se ejecuten las penas. ¿Pero quién maneja esto? Pues obviamente son los tribunales siempre, a través de los tribunales de ejecución, fiscalías de ejecución y el sistema penitenciario. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco mucho. Para servirle, Reina, con gusto. Bien, hablemos ahora de la competencia. Bajen la hojita de la competencia, que también se las mandé por ahí. ¿Ya tienen la hojita por ahí de la competencia? Sí, licenciado. Vamos a hablar de la competencia, vamos a ver qué es la competencia, vamos a hablar de sus caracteres, su prorrogabilidad, la extensión de la principal a las incidencias, luego vamos a hablar de las clases de competencia, nos interesa la territorial y la funcional. Cuando hablamos de la competencia dice, ¿será que solo un juez puede ejercer jurisdicción en todo el territorio de una república? No. Entonces, dada la imposibilidad de que solo un juez pueda conocer en todo el territorio de una república, surge como consecuencia de eso la competencia. Es decir, el Estado, a través del organismo judicial, ya vimos que tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Eso es jurisdicción. Pero no puede solo un juez conocer de todo un territorio. Entonces surge como consecuencia de eso, se dice que la competencia es la medida de la jurisdicción. Por eso dice, es la porción de poder jurisdiccional en que cada juez puede ejercer. Es la medida de la jurisdicción. Repito, ¿qué es la competencia? Es la porción de poder jurisdiccional que cada juez puede ejercer. Y hablamos, por ejemplo, de un criterio territorial. Decimos que un juez puede conocer de los hechos que se cometan, hechos delictivos, por supuesto, que se cometan en determinado territorio, que la propia ley le está asignando. Es decir, ¿quién va a ser competente? La Corte Suprema de Justicia va delimitando y va haciendo las diferentes distribuciones de cómo va a ser la competencia de cada uno de los jueces. Por ejemplo, puede decir, puede regular que un juez de instancia conocerá, el juez primero conocerá, aquí en la ciudad, por ejemplo, conocerá de todos los delitos cometidos en la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. El segundo conocerá de los delitos cometidos en la zona 5, 6, 7 y 8. Y así va a ir distribuyendo. O puede decir que también el juez cuarto va a conocer de los delitos cometidos en los municipios de Charrancho y San José del Golfo, qué sé yo, si es que no tienen un tribunal de instancia en su jurisdicción. Porque hay municipios muy grandes que tienen tribunales de instancia, municipios muy pequeños, que es el juez departamental quien conoce de los hechos. En la mayoría de la República está así, es el juez de instancia del departamento que conoce los hechos delictivos cometidos en su departamento. O si hay varios jueces, distribuyen los diferentes municipios en los diferentes jueces que existan. Y también se puede dar el criterio de la funcionalidad, o sea, el criterio funcional. Lo vamos a ver en un momento. Ahorita hablemos de los caracteres. Hablamos en primer lugar de su improrrogabilidad. ¿En qué consiste la improrrogabilidad? La improrrogabilidad consiste en que no se puede sustraer, o sea, en la imposibilidad de sustraer el conocimiento de una causa de un tribunal para encomendárselo a otro.
decir, que el juez competente para conocer de los hechos cometidos en Escuintla es el juez de instancia de Escuintla, ¿sí? No de investigar, sino que de controlar la investigación que practica el Ministerio Público. Es el juez de instancia de Escuintla. O el hecho cometido en Escuintla o que se ha cometido en Zacatepeques, yo no tengo la potestad de plantear mi querella, por ejemplo, del hecho que se ha cometido en la antigua Guatemala, de irlo a plantear al Petén. En eso consiste la improrrogabilidad. Consiste en la imposibilidad de sustraer el conocimiento de una causa de un tribunal para encomendárselo a otro. Al contrario, Censo, por ejemplo, en lo civil. En lo civil, tal vez ustedes han oído decir que se renuncia al fuero de su domicilio. Renuncio al fuero de mi domicilio. Ahí lo que estamos haciendo, también en lo civil, existen reglas de la competencia, al igual que acá. Al igual que acá con nosotros. Existen las reglas de la competencia. Por ejemplo, en lo civil dice, será juez competente para conocer de bienes el domicilio donde tenga asentado su domicilio el demandante. O será competente para conocer donde tenga asentados sus bienes. Será competente para conocer de la mortual donde esté la mayoría de los bienes. Y así va regulando ¿cómo se llama? La competencia. En los hechos o en el incumplimiento de contratos va a ser el juez competente tal tribunal. Entonces, en lo civil yo puedo renunciar al fuero de mi domicilio, porque yo tengo el derecho de que el proceso se lleve a cabo en mi domicilio. Pero si no, renuncio al fuero de mi domicilio. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, yo renuncio al fuero de mi domicilio y me someto a los tribunales que elige el acreedor. Entonces dice, el deudor renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elige el deudor. La obligación se crea aquí en Guatemala, pero yo lo voy a demandar en el Petén. ¿Sí? Yo lo demando en el Petén. Pero la obligación se creó aquí en Guatemala. El juez competente sería aquel de Guatemala. Eso es en lo civil. Pero en lo penal no. En lo penal es irrenunciable. No se puede encomendar el conocimiento de una causa de un tribunal determinado para encomendársela a otro tribunal. En eso consiste la improrrogabilidad. No sé si tienen alguna duda al respecto. Entendí que eso sería el principio de juez natural, ¿no? No. El principio de juez natural es que la persona tiene derecho a ser juzgado por un tribunal previamente preconstituido, es decir, ante las autoridades debidamente preconstituidas. Es decir, que el juez natural son todos los jueces que ya están creados. No pueden crear un juez para juzgar a determinadas personas o a determinados hechos. No tiene nada que ver con el principio de juez natural. Gracias, Lic. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a leer el código. Busquemos la competencia en el código. Y veamos dónde está la improrrogabilidad. La competencia está en el artículo 40. Es carácter. 40, por favor, Walter. Carácter. Artículo 40 del Código Procesal Penal. Carácter. La competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate. Se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales. En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar
hechos punibles más leves. Bien. La extensión de la principal a las incidencias. Bueno, ahí tenemos regulado lo que es la improrrogabilidad de la competencia, es decir, no podemos prorrogarla, no podemos sacarla de un juez competente para llevarla a otro lado. Y la extensión de la principal a las incidencias consiste en que el que conoce el asunto principal también es competente para conocer de las incidencias. Por supuesto, en cada una de las etapas del proceso. Quien conoce el asunto principal también es competente para conocer de las incidencias. Y esto va a depender de dónde estemos o quién esté conociendo. En un momento vamos a ver lo que es la competencia, funcional, para determinar qué etapas conoce cada uno de los tribunales. Entonces, el que está conociendo el asunto principal también es competente para conocer de las incidencias. ¿Alguna pregunta en relación con los caracteres de la competencia penal? Su improrrogabilidad es decir que no podemos sustraer el conocimiento de una causa para condenarla a otro tribunal. Y luego la principal de la extensión de la principal a las incidencias. Quien conoce el asunto principal también conoce de cualquier incidencia que se esté dando en ese momento. Bien, pero ahora bien, disculpe, si se elevara la sentencia a una segunda instancia, ¿no conocería el mismo juez? ¿O sí? No, pero eso no es una incidencia, ese es el trámite normal del proceso. Ahorita que vamos a hablar, cuando hablemos de la competencia funcional, se le va a aclarar un poquito más. Eso no es una incidencia. Una incidencia es, por ejemplo, que planteen una incompetencia, que planteen una cuestión prejudicial, que planteen una falta de acción, que recusen a un juez, etc. Esas son incidencias en un proceso. Ahora, la apelación es el trámite normal. ¿Está claro, Anderson? ¿No tiene alguna duda? Sí, muchas gracias. Un gusto. Licenciado, perdone. Sí, Fátima. ¿Me podría volver a repetir cuáles podrían ser esas incidencias? Puede ser una excepción. Cualquier obstáculo al ejercicio de la acción penal puede ser una prejudicialidad, una incompetencia, una falta de acción, falta de la persecución penal, un antejuicio, etcétera. Gracias, licenciado. La recusación de un juez, porque tiene interés, qué sé yo, también puede ser una incidencia. Pero lo demás es el asunto principal. Si va al asunto principal, eso puede ser una incidencia que no lo va a mandar a otro tribunal para que lo conozca, sino que lo tiene que conocer el mismo juez. Cuando hablamos de la competencia territorial, es la porción de poder jurisdiccional que la ley le asigna a un juez para poder conocer. Es decir, es el territorio. Es el territorio que usted conoce de los hechos cometidos en el departamento de Zacatepeques, el juez de instancia. Usted conoce de los hechos cometidos, juez primera instancia, de los hechos cometidos en la zona 1, 2, 3 y 4. El segundo de la zona 5, 6, 7 y 8. Y así va distribuyendo el territorio que conoce cada uno de los jueces. ¿Sí? Es decir, que la ley determina la porción del territorio donde el juez puede ejercer jurisdicción. No se puede salir de ese territorio. Y ahora para grabar un poquito más, Anderson, veamos cómo opera la competencia funcional.
La competencia funcional es la que determina la distribución de la jurisdicción penal con base en las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Repito, y lo vamos a ir analizando. Es la que determina la distribución de la jurisdicción penal con base a las fases de desarrollo del proceso, o las etapas del proceso, o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Explicamos ahora el concepto, y lo voy a repetir una vez más. Es la que determina la distribución de la jurisdicción penal en base a las diferentes fases del proceso o etapas del proceso y las particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Así las cosas tenemos que un juez de instancia conoce, o mejor dicho, no conoce porque, bueno, sí conoce, pero no se van a confundir que investiga. No se van a confundir que investiga. Conoce de la etapa de investigación. Es un juez contralor de garantías. Quien investiga es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que realizar, por ejemplo, un allanamiento, una inspección y registro. O sea, como le llaman comúnmente, un cateo. Se lo tiene que solicitar al juez. ¿Quién es el juez competente para conocer en esta etapa de investigación y del procedimiento intermedio? Es un juez de instancia. Es el juez que se le llama un juez contralor de garantías. Es un juez contralor de garantías. Es un juez que está controlando el proceso. ¿Sí? ¿Dónde conoce el juez? Por eso repito, la competencia funcional es la que determina la distribución de la jurisdicción penal con base a las diferentes etapas del proceso, particulares actividades que se desarrollan en el mismo. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. ¿Quién conoce de la fase de investigación? El juez de instancia. ¿Quién conoce del procedimiento intermedio? El juez de instancia. ¿Quién conoce de la fase del juicio y de la sentencia? Es un tribunal de sentencia o un juez de sentencia, un tribunal colegiado. ¿Quién conoce de la apelación de la sentencia? Lo conoce la sala de la Corte de Apelaciones. ¿Quién conoce del recurso de casación? Lo conoce la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si se dan cuenta, la competencia funcional opera dependiendo de las particulares actividades que se desarrollen o de las diferentes etapas. Repito, juez de instancia conoce de la fase de investigación y del procedimiento intermedio. ¿Quién conoce de la fase del juicio y de la sentencia? Conoce el juez de sentencia. ¿Quién conoce de la apelación? La sala de la Corte de Apelaciones. ¿Quién conoce el recurso de casación? La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Y por último tenemos quién ejecuta la pena, el Tribunal de Sentencia. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a la competencia funcional? No sé, Anderson, si ahora tenemos un poquito más claro lo que me preguntaban. Licenciado, disculpe, yo tengo duda sobre quién conoce el juicio y sentencia, dijo, y el último, después del recurso de casación, que lo conoce la Corte Suprema de Justicia y Cámara. Si conoce el juicio y sentencia, lo conoce el juez de sentencia o un tribunal de sentencia. ¿Sí? Y después de casación, quien conoce y ejecuta la sentencia son los tribunales de sentencia.
Si usted se da cuenta, ahí estamos arrastrando todo el proceso. Sí, exacto. Sí, el último, ¿cuál? Disculpe, no le escuché. Recurso de casación después, ¿quién es? El último. Ejecuta la sentencia el Tribunal de Sentencia. Ah, muchísimas gracias. Lick, entonces lo que estábamos hablando hace rato sería entonces un error de forma, el que conocería el mismo juez. No, ahí no hay error de forma. Ahí hay una incidencia y pueden ser las planteadas. incidencias. No hay forma. No hay forma, porque, por ejemplo, los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, como pueden ser las excepciones, la prejudicialidad, la falta de acción, la competencia, se plantean como un incidente. Aquí no hay forma. Forma es si usted en el recurso de casación lo va a plantear por forma o por fondo. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Van a leer de la competencia Anderson, esto también entra en el examen, para que lo apunten. Del 40 al 69 del Código Procesal Penal. 40 al 69. ¿Alguna pregunta? A la garganta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? O recapitulamos un poquito. Competencia penal. La competencia surge porque un juez penal no puede conocer, solo un juez no puede conocer en todo el territorio de una república. Como consecuencia de eso surge la competencia penal. Es decir, la jurisdicción no la puede ejercer solo un juez. Tiene que haber varios jueces y para delimitar dónde pueden conocer surge la competencia. Es la medida de la jurisdicción o es la porción del poder jurisdiccional donde cada juez puede ejercer. Es lo que se le ha llamado la medida de la jurisdicción. La competencia tiene dos caracteres: su improrrogabilidad y la extensión de la principal a las incidencias. La improrrogabilidad se entiende que no se puede sustraer el conocimiento de una causa de un tribunal determinado para conmutársela a otro. Y la extensión de la principal a las incidencias consiste en que el juez que conoce del asunto principal también es competente para conocer de las incidencias. Luego hablamos de las clases de competencia, hablamos de la territorial, que es la competencia que está determinada en base de un territorio o donde puede ejercer un Licenciado, disculpe, ¿será que podría repetir sobre la extensión de la policía? Es la que determina el conocimiento de la jurisdicción penal que tiene un juez con base en las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Luego, cuando vayan a leer su código, van a encontrar ustedes los casos de competencia o los casos de las cuestiones de competencia, cómo se resuelve. Por ejemplo, si se comete un hecho, por ejemplo, atropellan a una persona, allá, ubíquense ustedes en la salida de Misco, por allá por donde está el cruce a San Cristóbal, el paso a nivel a San Cristóbal, y yendo para la Antigua, cometen, ahí se atraviesa una señora, la atropellan y se la lleva a la ambulancia para el Hospital General de aquí de la ciudad, pero la prevención policial la remiten al control jurisdiccional de un tribunal de Misco, porque la señora salió lesionada, pero finalmente finalmente muere a la semana en el Hospital General, y el policía que está de turno hace su parte policial y lo manda a control jurisdiccional aquí en la ciudad. ¿Quién va a ser juez competente? Si el de aquí de la ciudad o el de Misco. No pueden haber dos causas por un mismo asunto, porque empezó por lesiones
y ahora ya estamos con un asesinato. O aquel caso de que una persona que comete un hecho delictivo se roba un vehículo aquí a mano armada con un arma, asalta a una persona en Escuintla, asalta a una gasolinera para que le echen gasolina, mata a una persona ahí, sigue con rumbo a Mazatenango, entra a un restaurante o atropella a otra persona y lo detienen en Coatepeque. ¿Quién va a ser juez competente? Las reglas de la competencia son las que van solucionando estas situaciones. Bien, jóvenes, si no tenemos preguntas, yo dejo el día de hoy por ahí. Les deseo feliz noche. Descansen, cuídense y nos oímos el día jueves. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Licenciado, buenas noches. Sí, lo vuelves. Buenas noches. Fíjese que en la parte del funcional, las clases, en las clases, la parte funcional, usted dijo unas etapas que conocían en el proceso. No sé si me la... Fíjese que no le escuché, Lourdes, hasta solo le oí proceso. Hábleme otra vez, por favor. Ok. Buenas noches. En las clases, en la etapa funcional, usted dijo yo no hablé de etapa funcional. No. Hablé de competencia funcional. Sí, competencia funcional, perdón. Usted dijo unas etapas que conocían en el proceso. No sé si me las podría repetir, por favor. Investigación, juez de instancia. Juez de instancia conoce de la investigación y procedimiento intermedio. Juez de sentencia conoce del juicio y de la sentencia. Sala de la Corte de Apelaciones conoce de la apelación. Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, conoce del recurso de casación. Y los jueces de ejecución conocen de la ejecución de la sentencia. Ahí está, muchas gracias. Feliz noche. Vaya, feliz noche, con gusto. Buenas noches, jóvenes, ahí se cuidan. Ahí descansan. Gracias, licenciado. Feliz